Te invitamos a participar en el Bogotá Festour 2020, la primera feria virtual de educación superior en turismo, hotelería y gastronomía. Aquí encontrarás 5 días de conocimiento y experiencias académicas, 16 universidades, 6 entidades, 4.000 estudiantes, 5 conferencias nacionales, 2 conferencias internacionales, 30 actividades, 100% en vivo por medio de Facebook Live. Más información en www.bogotaturismo.gov.co Festour Bogotá 2020. Buenas tardes a todos, queridos estudiantes y participantes en general. Ya estamos listos para retomar nuestra jornada de la tarde. Esto es Festour 2020, la primera feria de estudios superiores en turismo edición virtual. Este espacio que vamos a empezar ahora está a cargo de la Confederación Panamericana de Escuelas de Gastronomía y Turismo, CONPET, quienes para esta jornada invitaron a Alejandro Delgado Cruz, un destacado maestro de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien preparó una excelente conferencia para todos ustedes sobre innovación en turismo, retos y oportunidades. Antes de darle paso a nuestro invitado, quiero contarles un poco acerca del maestro Alejandro. Él es licenciado en gastronomía, tiene una especialidad en administración de empresas turísticas, tiene además maestría en estudios turísticos y actualmente se encuentra haciendo un doctorado en administración y alta gerencia. Especialmente, como ya les dije, hoy ha venido a compartir con ustedes todo su conocimiento y toda su experiencia. Entonces los invito a que lo escuchen atentamente, estén muy pilos y si llegan a tener alguna inquietud o alguna pregunta sobre lo que él está exponiendo, entonces por favor no la dejan en los comentarios de la transmisión. Doy paso ahora a Gloria Bello Fernández. Recuerden, ella es presidente de CONPET, capítulo Colombia, para que reciba a nuestro conferencista invitado. Gloria, buenas tardes. Buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Sí, claro que sí, maestro Alejandro, bienvenido a nuestro país, bienvenido a Festour 2020. Es para nosotros un orgullo, un honor que usted nos acompañe el día de hoy. Y bueno, le damos la bienvenida, agradezco a CONPET Internacional, a mi presidente María del Carmen Murphy, ella está conectada ya en Facebook, a Leticia, quien también hizo posible que pudiéramos hacer este puente y que usted nos pudiera acompañar el día de hoy. Entonces, bienvenido, están los micrófonos y la cámara abierta para que inicie la conferencia y muchísimas gracias por estar aquí. Adelante, maestro. Sí, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por esta invitación, me siento muy honrado, especialmente pues a darle el agradecimiento al Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, que pues se encarga de estar realizando este tipo de eventos, porque pues finalmente están demostrando su compromiso con la formación estudiantil, pues en esta formación académica y profesional que tienen con los futuros líderes del turismo. Asimismo, me gustaría también estar agradeciendo a Mari Carmen Morfín Herrera, presidenta de la CONPET, Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo. Un respetuoso saludo para ella y, por supuesto, un saludo respetuoso para todos ustedes que nos están viendo aquí en vivo. Pues yo voy a iniciar con esta parte, esta conferencia que realmente es una charla sobre innovación, ¿no? Este tema en el turismo, sobre todo porque es un tema que pareciera que es de vanguardia, tiene gran relevancia hoy en día, sin embargo, es un tema que muchas veces se ha desvirtuado desde su esencia, desde su naturaleza y que por supuesto en el turismo tenemos la labor de
estar viendo la manera en cómo los profesionistas tienen que ir visualizando o encaminando sus actividades, su toma de decisiones y sobre todo la parte de cómo llevar la actividad turística. Bueno, pues esta conferencia, Innovación en el Turismo, Retos y Oportunidades, al igual que muchos de ustedes, pues este tema es algo que he estado trabajando a lo largo de mi trayectoria y nace, por supuesto, también a través de una charla con un catedrático en donde empieza a hablar sobre la relevancia de la innovación en el turismo. De ahí que partió ese gran interés, pero más que una cuestión meramente personal, pues también hay una cuestión muy delicada y es respecto a los problemas que el turismo siempre se está enfrentando, ¿no? Y problemas de diferentes magnitudes económica, social, cultural, ambiental y demás. La innovación hoy en día es reconocida como el motor de crecimiento y sostenibilidad más poderoso de una sociedad. ¿Por qué lo decimos así? Porque hoy en día ya no hay otro nivel más allá. De hecho, podemos decir que la innovación hasta ahorita es el máximo que el ser humano puede estar alcanzando, porque finalmente está demostrando talento, todas sus capacidades para estar desarrollando tecnologías para solucionar problemas de una manera tanto incremental como radical, pero sobre todo con un beneficio social. También sabemos que la innovación hoy en día es la forma más efectiva para mejorar las condiciones socioeconómicas de las poblaciones. Esto se dice porque atiende tanto problemas ambientales, sociales, de la educación, de la ciencia y de la medicina y demás. Entonces vemos que la innovación está abarcando diferentes ámbitos de desarrollo y progreso de la sociedad. También, bueno, la innovación nos ha permitido generar alimento a más de 7,000 millones de personas. Con esto evidencia su impacto a través de la soberanía alimentaria, a través de esas acciones que se están emprendiendo para que las personas con pocos recursos pues tengan este alimento suficiente, además de un alimento inocuo. ¿Qué pasa también con la innovación? Pues que hoy en día con la innovación logramos subir la expectativa de vida de muchas de las sociedades hasta 90 años. Y esto se debe pues a los avances que se ha prestado a la ciencia y tecnología en medicina, en ciencias de la salud, como la nutrición, ¿no? Y por supuesto, pues esto es algo que a nosotros nos debe de interesar. También la innovación, por supuesto, pues nos ha permitido, o al hombre le ha permitido llegar a la luna, y esto lo menciono porque finalmente nos ha permitido explorar otras latitudes, no solamente aquí en el planeta, sino saber sobre más del universo, de nuestros orígenes, saber más sobre física, astrología, temas que finalmente son de vanguardia. También la innovación ha hecho que a través de un móvil, de un aparato celular, nosotros tengamos contacto prácticamente con todo el mundo. Ejemplo de ello es esta conferencia internacional que se está dando con ustedes, mientras la mayoría de ustedes están en Colombia y yo en México, pues nos estamos conectando a distancia en el mismo tiempo, en el mismo momento, y estamos compartiendo pues conocimientos, estamos teniendo ese vínculo y esa conexión independientemente de la distancia entre países. Entonces la innovación, ¿qué es, no? Realmente. A veces la innovación puede llegar a ser muy simple y a veces se desvirtúa su concepto porque pareciera que a veces se confunde con la creatividad o a veces pudiera parecer que es muy compleja. Entonces, en esta plática vamos a dilucidar diferentes cuestionamientos. Una de ellas, pues, ¿a qué nos referimos con innovación? ¿Cuándo y cómo se da la innovación? Y además, ¿qué es lo que nosotros podemos estar aprendiendo de la innovación y aplicarla al sector turístico, que es uno de los sectores económicamente más importantes para diferentes países alrededor del mundo? La conferencia que yo aquí he preparado con mucho gusto, la he dividido en 3 secciones realmente. En el primer apartado, ver cuestiones de qué es el pensamiento innovador, es decir, estas concepciones básicas que se tienen de la innovación, cuáles son sus fuentes, cómo se empieza a desarrollar, cuál es la importancia que tiene hoy en día.
Sin embargo, también aquí quise ahondar un poquito sobre las claves de la innovación en el turismo en tres aspectos diferentes o en tres latitudes. Una de ellas es la gestión del conocimiento. Vamos a ver que la importancia del conocimiento para la innovación es finalmente la semillita que germina, que las ideas se desarrollen y se emprendan y que al final del día nos generen un valor por encima de lo que ya existe. También voy a estar hablando de las plataformas de colaboración y de aprendizaje, en particular de los Living Labs o también llamados laboratorios vivientes que hoy en día permiten al turismo generar nuevas ideas, probarlas y finalmente comercializarlas, perdón, en beneficio de todos los actores involucrados. Y finalmente, también preparé una pequeña parte sobre lo que es inteligencia artificial y Big Data en el turismo, puesto que hoy en día la masificación de los datos, la masificación de los mercados, pues necesita de otro tratamiento, ¿no? De estudios, de otro tipo de visualización de cómo llegar a nuestros clientes turísticos y, por supuesto, generar las innovaciones. Y finalmente, vamos a tratar cuáles son los retos y oportunidades que tiene tanto el sector turístico como sus profesionistas en torno a la contingencia a nivel mundial nos ha estado afectando y es la cuestión de COVID-19, una enfermedad que pues lamentablemente nos ha afectado económicamente, pero más allá de eso, cuestiones muy personales, ¿no? La pérdida de alguna familia, de algún amigo. Entonces, bueno, aquí es donde nosotros como profesionistas podemos intervenir para minorar este tipo de problemáticas. Bueno, para iniciar esta conferencia, ¿qué es la innovación? La innovación, fíjense que muchas veces se cree sinónimo, incluso se llega a confundir con palabras como la novedad, la idea, el descubrimiento, la creatividad, así como con la originalidad, la invención, la creación o la transformación. Déjenme les digo que estas palabras no son sinónimo de la innovación, ya en un término muy estricto. Sin embargo, sí son atributos que pudieran llegar a tener una innovación, aunque no es obligatorio que lleguen a tener alguna parte de. Entonces, cuando nos hablamos de innovación, fíjense que es realmente sencillo y esta es la anatomía de lo que nosotros consideramos una innovación. De entrada, nosotros tenemos que tener una invención, ¿no? Generar algo de nuestras mentes, de nuestra creatividad o de ese ingenio que tenemos ya como seres humanos. Después viene la parte de la comercialización, que finalmente es distribuir, vender ese producto. Y el último atributo es el valor que nos está generando esa innovación. En otras palabras, o en términos más profundos o más detallados, cuando hablamos de una invención estamos hablando de esa idea que a alguien se le ocurrió, puede ser una persona, puede ser una organización, pero que forzosamente ha sido emprendida y desarrollada. Una innovación no puede quedarse solamente en la cabeza de las personas o no puede quedarse solamente en la intención de que vamos a hacer algo, pero nunca se realiza. Al contrario, la idea es cuando pasa de la mente a trazarse y a tangibilizarse. Incluso tiene que pasar por diferentes pruebas de prueba y error para que efectivamente se vaya puliendo cada vez más. Otro aspecto que tiene la innovación es la comercialización. Al final del día, nosotros tenemos que llevar esa innovación hacia un usuario, hacia una persona que verifique cuáles son sus beneficios, cuáles son sus ventajas y finalmente, pues alguien que lo esté demandando para consumirlo, para adquirirlo, para disfrutarlo. Y por último, el valor que yo les mencionaba es un valor que no es un valor cualquiera, de hecho es un valor que necesita forzosamente ser, eh, tiene que ser un valor por encima de ya existente en el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos presentar tal vez una idea, tal vez la podemos vender, pero el valor no forzosamente es algo sustancialmente significativo a lo que ya conocemos. Y entonces cuando esa invención se ha desarrollado, se vende, pues solamente queda como una mera tecnología cuando es útilmente aplicada. Pero cuando nos ofrece algo por encima, ese plus, ese agregado, entonces ya estamos hablando de una innovación realmente, realmente completa, realmente integral.
Entonces, la invención, esa comercialización y ese valor en conjunto, pues forzosamente nos lleva a asumir que pues va a transformar la realidad de lo que estamos nosotros viviendo, va a beneficiar a las personas, a las organizaciones, a otro tipo de entidades como un país entero, pero también la innovación, algo peculiar que tiene es que forzosamente se incorpora en la vida cotidiana de las personas. Cuando yo doy mis clases, normalmente en este tema hay algo que hago pensar y reflexionar a los alumnos, ¿no? Y es, por ejemplo, ¿qué innovación hoy en día conocen que no ha tenido sustituto? Y entonces muchos empiezan a decir varias ideas y la mayoría de los alumnos dicen o indican que es la Internet, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, sabemos que la Internet ha sido una invención o fue finalmente una idea que se ha desarrollado, se ha comercializado porque realmente no es gratuito el poder acceder a Internet y por supuesto hasta el momento ha sido una de las innovaciones que el valor que nos está reflejando, que nos está brindando, pues está por encima de todo lo que conocemos. Muy seguramente en el futuro vamos a hablar de otras palabras, vamos a hablar de otras innovaciones sustituyendo al Internet, pero hoy en día es lo que nosotros podemos considerar como una innovación que ha permutado a través del tiempo, ¿no? Pero también hay otro tipo de innovaciones que no solamente son software, sino también son productos, servicios, modelos de negocios que más adelante estaremos viendo. Algo que me encanta de este autor de Peter Drucker, que es un gurú de la administración, él menciona que la innovación no tiene valor según su novedad, ojo, ni tampoco por su contenido científico, es decir, por todos los conocimientos que tenga reflejados, ni tampoco por el ingenio de la idea, es decir, que sea tan radical o que sea tan sorprendente que nos deje atónitos. ¿Cuál es el éxito de una innovación o cómo podemos decir que realmente es una innovación? Cuando efectivamente esa innovación que se está mostrando en el mercado, pues tiene un éxito en la comercialización, es decir, hay una oferta, hay una demanda y por tanto se está requiriendo más de su producción. Entonces, cuando el mercado lo está consumiendo porque es testigo de los beneficios que está proporcionando al satisfacer sus necesidades, al solucionar sus problemas, entonces ahí vemos que es una innovación pura. Por otro lado, me gustaría contarles un poquito sobre Schumpeter. Fíjense que la palabra innovación es una etiqueta hoy en día de vanguardia, como la sustentabilidad o como otras palabras como la resiliencia en el turismo, y que a veces se abusa mucho de que hablemos de la innovación prácticamente para todo, pero realmente no es una palabra nueva, data de 1934, y es cuando nosotros aquí, Schumpeter, como economista, él empieza a tener estas primeras concepciones de lo que es una innovación. De entrada, él veía que las organizaciones en los entornos a veces estaban muy herméticas. Parecía que el entorno, si era contingente, pues las empresas iban a desaparecer. Entonces, él propone todo un pensamiento totalmente disruptivo, totalmente radical, cuando dice, no, es que las empresas, las entidades económicas, como un país, pueden hacer frente al entorno. Y dicen, ¿cómo puede ser frente al entorno ante cuestiones muy complejas, ¿no? Y él dice, bueno, pues utilizando todos sus medios, sobre todo el capital, sobre todo la tecnología y por encima de todo ello, el talento de sus emprendedores. Entonces, él empieza a visualizar que las personas que están al mando de los sectores, de las industrias, de las organizaciones, son aquellas personas que pueden mover y cambiar todo un entorno. Entonces, cuando él empieza a hacer sus primeros estudios, él empieza a vislumbrar que la innovación se puede dar de diferentes maneras, a través de la creación de nuevos bienes que nosotros conocemos como productos tangibles, a través de acuerdos de producción en cadenas de suministros, en proveedores, en esos contratos que nosotros vamos a tener para adquirir la materia prima, también en mercados, ¿no? Cuando se segmenta un mercado o cuando se encuentra un nicho que nadie ha
que nadie ha atendido, bueno, ahí se puede encontrar esa innovación, fuentes de suministro, así como las formas de organización, de organizar todo un sector económico como el turismo. Sin embargo, la innovación no solamente se refiere a una cuestión de producto, también se refiere a una cuestión de capacidad. En este sentido, hay autores que nos mencionan que la capacidad de innovar es aquella cuando se tiene la habilidad de transformar, de absorber, de combinar recursos para generar valor por el que ya conocemos actualmente. Asimismo, la innovación puede resultar de infinitas combinaciones de recursos y capacidades. Por ejemplo, la capacidad de gestionar la tecnología, el mismo conocimiento, el talento humano. Y entonces, a través de todas esas fuentes, pues se genera un valor exclusivo que nos ayuda a tomar decisiones y a resolver problemas prácticamente. A través o partiendo de los estudios de Schumpeter que les había contado, pues hoy en día la OSD, así como otras entidades líderes en innovación, pues han utilizado una tipología para esta, ¿no? Clasificándola al menos en en cuatro grandes categorías de innovación, principalmente la innovación de producto, la innovación de proceso, de mercadotecnia y por supuesto la innovación. Aunque hoy en día esa clasificación ha quedado muy limitada, puesto que hoy encontramos, por ejemplo, la innovación frugal, que se refiere a cómo innovar cuando nosotros estamos limitados en recursos, a la innovación sustentable, que es ya prácticamente una de las variables más complejas que impone todo un reto a todos los sectores económicos, así como otro tipo de innovación, por ejemplo, la innovación social. Claro ejemplo está la ciudad de Medellín, que en su momento fue la ciudad más innovadora por el tipo de innovación social que ofrecía a través de su movilidad, a través de su sistema de transporte, donde incluía los diferentes sectores de la sociedad. Entonces, para que vean que la innovación hoy en día se ha multidiversificado y que nosotros como profesionales del turismo, de la gastronomía y de la hospitalidad en general podemos ver cuál es el vacío en donde podemos participar y en el que podemos también destacar, por supuesto. Fíjense que dentro de los tipos de innovación encontramos pues aquellos que nos brindan experiencia y aquellos donde nos brindan la experiencia el turismo participa en gran manera porque en su mayoría se refiere a las cuestiones de servicio, a las cuestiones de canales y fuentes de suministro, marca. Hoy en día dentro de la mercadotecnia turística conocemos por ejemplo la marca de La Rioja en España, que prácticamente se ha posicionado y se ha reconocido como un destino de turismo enológico y que simplemente con el hecho de decir La Rioja, pues nosotros lo reconocemos. Así también, por ejemplo, tenemos innovaciones que tienen que ver con la parte del compromiso al cliente y que hoy en día se han desarrollado sistemas para acercarnos más al cliente, a tal grado que que el cliente se convierte en partícipe de la creación de valor. También tenemos otro tipo de innovaciones que tienen que ver con el incremento, la mejora y la reconfiguración de las prácticas que vamos realizando. Entre ellas, las de procesos, cuando en una empresa se implementa algo nuevo donde su proceso cambia y por tanto reditúa más, ¿no? Tal vez optimiza los tiempos, reduce el recurso, reduce el esfuerzo humano. Entonces ahí vemos esos beneficios. También a través de la estructura, a través de cómo se empieza a hacer ese equilibrio o esa alineación entre el talento y los activos que tiene una organización o un destino turístico. Asimismo, otro tipo de innovación tiene que ver con la estructura, con las redes y cómo nos vamos conectando con otros. De hecho, una segunda parte de esta conferencia tiene que ver con las alianzas y la colaboración con otras entidades que no forzosamente tienen que ser turísticas, pero que de cierta manera nos ayudan a fortalecer y a potenciar más el destino. Y finalmente, ¿qué hacemos con nuestro dinero a través de estos modelos o a través de los modelos que nosotros vamos generando cuando franquiciamos, cuando licenciamos toda una idea de negocio? Bueno, ahí es cuando lo vemos presente. Y también tenemos las innovaciones más tradicionales que tienen que ver con la oferta, sobre todo con los productos y su desempeño y con los sistemas de producción.
que prácticamente son algunos de los tipos de innovación. Ahora, aquí me gustaría recalcar que para cualquier tipo de innovación es importante o es sustancial que exista un elemento clave y este es el emprendimiento. ¿Por qué el emprendimiento? Porque el emprendimiento se hace a través de una persona, se hace a través de un conjunto de socios, incluso a través de organizaciones. Y cuando estas personas o estos individuos se empiezan a conectar, es cuando empiezan a desarrollar las ideas. De hecho, es muy difícil encontrar un líder innovador, es decir, aquella persona que tenga todas estas características para lanzar una innovación por sí mismo. Algo que tenemos que tener en claro es que muchas veces las personas, por ejemplo, los inventores o los científicos, son los que desarrollan la idea, pero forzosamente necesitan vincularse con otras personas porque necesitan comercializar sus productos o esas innovaciones. Y entonces necesitan de esas habilidades sociales que tienen estos otros individuos para irse con la parte gubernamental y ofrecer el servicio o irse con estos nuevos socios que posiblemente sean inversores de la innovación para que se pueda desarrollar de mejor manera. Entonces vemos que aquí es un trabajo de equipo. Este perfil de una persona innovadora realmente no lo hemos conocido. Podemos destacar figuras como Steve Jobs, sin embargo, sabemos que tuvo todo un equipo, tuvo colaboraciones con otras personas para que sus invenciones, toda la parte de sus descubrimientos tecnológicos e inventos pudieran comercializarse, ya que por él mismo no pudieron realmente ver la luz. Entonces ahí es cuando nosotros vemos que realmente el emprendimiento y un perfil integral de un líder innovador es lo que impulsa que realmente este tipo de innovaciones se estén generando en el mercado. Pasando a otra parte y ya aterrizándolo al sector turístico, en donde tenemos una gran brecha, barreras, obstáculos, pues la innovación en este sector pues implica caminar hacia una nueva gestión que corresponda al aumento de la competitividad, así como a la eficiencia y eficacia de los recursos. ¿Por qué decimos esto? Porque al final del día necesitamos crear valor y necesitamos desarrollar capacidades únicas, y cuando nos referimos a capacidades únicas, estamos remitiéndonos a capacidades que no sean sustituibles por cualquier otra entidad. Es más, ni siquiera que puedan ser imitables. Y estas capacidades realmente nosotros las podemos generar o detonar a través de todos los actores del turismo, empresas como los hoteles, los restaurantes, también como aquellos que se dedican a la formación de recursos humanos como centros de investigación y universidades, pero también existen aquellos que regulan la actividad turística a través de políticas y que finalmente encaminan, ¿no? O dan pautas y criterios de esta actividad como las dependencias gubernamentales, pero tampoco tenemos que olvidar la parte de los clientes que son fuente de innovación y por supuesto la parte de las comunidades receptoras de turismo, que finalmente son comunidades locales que muchas veces tienen carencia, pero que a partir de ellas también se pueden estar trabajando diferentes capacidades. Así, la innovación desde una perspectiva turística también tiene que ver hacia un liderazgo y una cultura centrados en la innovación. No nos podemos quedar con marcos tradicionales, no nos podemos quedar con esos marcos herméticos y muy cerrados donde pareciera que no dejamos, que tenemos una resistencia a los nuevos conocimientos, a las nuevas tecnologías, y este es un grave problema, sobre todo en pymes turísticas de Latinoamérica, donde muy difícilmente cambiamos los procesos porque se han dado de una manera muy fortuita, muy empírica, muy natural, que a veces cuando somos dueños de una MIPYME y estamos cerrados a eso, pues muy difícilmente vamos a avanzar. ¿Y eso se traduce en qué? Pues en el fracaso de las empresas, se traduce también en el fracaso de los destinos y por supuesto pues en un cierre total. Ahora bien, fíjense que las innovaciones en el turismo, nosotros las hemos visto desde tiempos remotos. Si nosotros recordamos al padre del turismo, a
Thomas Hook, nosotros vemos que él fue uno de los primeros innovadores cuando saca todo lo de los boletos o los cheques de viajero, cuando saca todo lo de cuestiones como, o que a partir de él se detona lo de todo incluido, pues efectivamente vemos una revolución en el sector turístico, porque anteriormente, bueno, todo se pagaba de manera aislada, no había como esa parte de vínculos entre las empresas o entre los prestadores de servicios de aquel entonces, y entonces pues él empieza a revolucionar toda esta parte con los trenes, con la movilidad de las personas, con los servicios que ya incluía su pago total o su pago neto a través de ciertos boletos o de ciertos cheques. Pero la innovación en el turismo se ha visto de diversas maneras. Por ejemplo, Anne Gallagher, cuando hace un estudio, ella empieza a mapear todas las innovaciones, incluso su artículo se llama Las 100 innovaciones que han transformado el turismo. En este artículo nos habla de cómo empiezan a generarse o cómo se empiezan a introducir innovaciones que no forzosamente nacen del sector turístico, sino que emanan de otros sectores, pero que de manera total cambian al turismo. Por ejemplo, el cinturón salvavidas, que fue implementado e instrumentado no solamente en cruceros, sino también en la cuestión de la aeronáutica, ¿no? Donde al cliente, donde al turista se le empieza a brindar mayor seguridad en su traslado. Una de las cosas que me encantan y que hoy en día a la vanguardia es la famosa guía Michelin o Michelin, donde realmente radica en un listado de los mejores restaurantes para ir a visitar. A tal grado que hoy en día ya no solamente está esa guía, también hoy conocemos la guía Sagat norteamericana, conocemos la guía de San Peregrino, donde se nos enlistan a los 100 mejores restaurantes del mundo o a los 50 mejores en Latinoamérica, y que por supuesto la parte de la gastronomía como recurso también motiva y también genera una afluencia de turistas. Pero la innovación no solamente radica en hacer ese listado, sino que radica en motivar en términos de comercialización, en términos de mercadotecnia, motivar, generar ese interés por los turistas para que vayan a visitar un lugar simplemente por su gastronomía. Ejemplo de esos polos gastronómicos turísticos se encuentra París, ¿no? Hoy en día reconocido y desde tiempo remoto como la cuna de la gastronomía mundial y que genera millones de euros solamente por la afluencia de personas que van a probar sus delicias culinarias. Otra de las innovaciones que han transformado en el turismo y que todavía nosotros lo mantenemos son los sistemas informáticos de reserva. Estos sistemas informáticos datan desde 1946 y a pesar de ello, pues claro, han tenido diferentes renovaciones, pero hoy en día todavía siguen existiendo a través de intermediario, a través de plataformas digitales más ágiles, pero realmente empezó a revolucionar toda esta industria porque pues ya no era el irte a parar a una agencia de viajes o irte directamente al hotel a ver si sí había una habitación disponible, sino que se hacía pues prácticamente ya de manera informática. Otras tecnologías e innovaciones que han detonado en el turismo, por ejemplo, tecnología de los aromas. Grandes corporativos hoteleros utilizan todavía este tipo de estrategias donde los hoteles tienen cierta peculiaridad por su olor, por el aroma que desprenden, y no solamente han seguido los hoteles o los restaurantes estas estrategias para captar la atención de los visitantes. Empresas de ropa, de tecnología, prácticamente todos utilizan esta tecnología porque saben que parte de la diferenciación de su marca, que es un intangible, son esos elementos que el cliente puede percibir, pero que no forzosamente los tiene que ver. Otras tecnologías, por ejemplo, aquí vemos como lo que es el sous vide, que es una tecnología para la gastronomía, sobre todo para la cocción de los alimentos. Y bueno, a pesar de que empieza en la industria de los alimentos, se pasa a los restaurantes, en el turismo realmente esto cambió porque todos los restaurantes inmersos en hoteles empezaron a tener este tipo de técnicas culinarias de vanguardia en su momento, que a tal grado que las expectativas, las experiencias de los clientes cuando iban a tomar su buffet, cuando iban al desayuno o a la comida, pues eran satisfechas de manera excepcional y además de que los alimentos se consideraban de calidad.
Por supuesto, otra tecnología que nosotros vemos y que todavía está presente desde 1989, pues es la famosa W, ¿no? Donde nosotros podemos prácticamente ingresar, hacer cualquier búsqueda a través de esta conexión inalámbrica de cualquier información que nosotros queramos. En el turismo, esto es interesante porque el turismo es un sector que forzosamente se involucra con la información. Información del hotel, información de las aerolíneas, información de las transportadoras, información de los clientes. Y entonces, hoy en día obtenemos información de un hotel de cualquier parte del mundo y no solamente información sobre sus horarios o sobre cuánto nos va a cobrar, sino que también tenemos información de su reputación, si está recomendado o no por ese turista, qué es lo que tiene de malo ese hotel o qué es lo que tiene de bueno. Y a través de esa información que obtenemos de manera prácticamente instantánea, nosotros tomamos la decisión de adquiero mi estancia ahí o de plano no adquiero la compra de los servicios que me están ofertando. Fíjense que en décadas pasadas, pues estas innovaciones nosotros también las hemos visto con la protección al consumidor, donde la seguridad del turista pues se llevó a tal grado de que pues, o a tales necesidades, llevó a las empresas pues a garantizar esta seguridad sobre la compra de los servicios que adquirían, porque recuerden que el turismo está plagado de servicios y el servicio forzosamente es algo efímero, algo que no se puede almacenar y que le digamos, pues ahora tu experiencia te la voy a pasar para otro mes. Claro que no. Entonces, ese tipo de cuestiones se empiezan a formular a través de ciertos modelos. Los mapas online, ¿no? Anteriormente uno tenía que comprar su mapa impreso cuando viajaba a través de carretera y las personas que no lo sabían utilizar, pues claro, era un gran lío para llegar a su destino. Y hoy en día, pues lo único que necesitamos es un mapa online virtual que se empiezan a dar desde 1993, pero bueno, posteriormente este tipo de mapas pues se van también reconfigurando. La realidad aumentada, a pesar de que data desde 1999, hoy en día ya vemos que es una realidad. Vamos a un museo y vemos que la información se nos transmite a través de este tipo de hardware que nosotros los utilizamos de forma de lentes y que a través de ellos se nos va pasando toda la información que anteriormente se ponía tal vez en algo escrito o en algo visual, que a veces quitaba estética al museo o que muchas veces era muy poca información que se contenía sobre ese artefacto o sobre ese vestigio. Hoy en día no, agarras las gafas de realidad aumentada y tú vas haciendo toda esa visita experiencial, panorámica, con información de vanguardia, con información de eso que estás observando. Otra tecnología que también nosotros vemos es la tecnología de GPS, toda esta tecnología sobre este posicionamiento, o bueno, de sistemas de posicionamiento geográfico, y que cuando nosotros hacemos un viaje o hacemos ese turismo doméstico, basta con agarrar nuestro automóvil, poner la dirección hacia donde nosotros queremos llegar a ese destino, y nosotros vamos solamente siguiendo la ruta. Es más, el GPS ha avanzado tanto que ya no solamente nos dice qué ruta seguir, sino que además nos da la ruta más fácil, en la que menos tiempo nos vamos a tardar. Entonces, claro, es una gran novedad para el turismo y que ha cambiado esos hábitos de cómo nosotros realizamos ese desplazamiento. Por otro lado, hay innovaciones que realmente son muy espectaculares. Por ejemplo, la cuestión de los climas artificiales en 2008, sobre todo países asiáticos que se dan el lujo de cambiar el clima, que ellos prácticamente pueden parar una lluvia si es que lo quieren. Y que claro, ese tipo de microsistemas que se están desarrollando de manera artificial, pues claro, para el turista, perdón, pues a veces es atractivo, sobre todo cuando tiene espacios donde no hay recursos naturales de los que se pueda aprovechar. Ejemplo de ello también lo vemos en los Emiratos Árabes. ¿Quién se hubiera imaginado que en un destino
de sequía, donde carecen los recursos como el agua, la vegetación, pues hoy en día sea uno de los centros más cosmopolitas del mundo y que además todo se maneje o todos sus ambientes se manejen a través de las cuestiones artificiales y que mantengan microclimas tanto de sol y playa como de invierno, ¿no? Es algo realmente asombroso, pero que existe y que, bueno, claro, está dirigido hacia un sector o un mercado realmente de lujo. Y bueno, finalmente, y que también es un tema de esta plática, hacemos referencia a lo que es, pues, la inteligencia artificial. Desde 2012, incluso desde antes, ya se hablaba de esta parte de inteligencia artificial. ¿Y a qué nos referimos con ello? Pues a este tipo de artefactos o dispositivos que nos facilitan la vida cotidiana. Ejemplo de ello, nuestro celular que tenemos a la mano y que la mayoría de las personas tenemos acceso pues a un móvil. Bueno, fíjense que estas innovaciones son sorprendentes y que esperemos alguno de ustedes pues sea inventor de alguna de ellas en un futuro muy próximo o que sea un gestor de ellas. Fíjense que algo que encontré en internet y que se veía una realidad, porque a veces así son las innovaciones, es este periódico argentino que nos habla, que es de 1996 y que nos habla de cómo programar vacaciones por computadora. Obviamente, en toda su prosa, en todo su discurso, pues se habla como si fuera la gran novedad. Obviamente en su momento fue la gran novedad porque efectivamente hablaba de pues el fácil acceso que se iba a tener a través de internet y que nosotros pudiéramos reservar, ¿no? El hotel o pudiéramos estar planificando todas nuestras vacaciones, esa agilidad que nos iban a ofrecer los paquetes ofertados porque prácticamente ya nos iban a incluir lo necesario de acuerdo a lo que demandábamos o a lo que queríamos. Y finalmente, pues la adquisición de manera inmediata o relativamente inmediata sin tener que ir a la agencia, al hotel, aeropuerto y perder mucho tiempo, ¿no? Entonces, fíjense qué tan interesante es la innovación y que a veces parece que es algo muy, muy del futuro, pero no, lo estamos viviendo y se ha estado viviendo siempre, ¿no? Desde el origen del hombre, esto siempre se ha vivido, ¿no? A tal grado que el fuego, por ejemplo, se consideró una de las más grandes tecnologías e innovaciones del hombre prehispánico. Hoy en día solamente es un recurso o un elemento. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos o contamos con otro tipo de energías que sustituyen el uso del fuego como tal, ¿no? Pero aquí viene un cuestionamiento sumamente interesante, pero también que nos hace reflexionar. ¿Por qué realmente innovar? Fíjense que realmente yo, por mi edad, no tengo, en años no tengo tanta experiencia en estos temas, pero sí me he dado cuenta que cuando se habla de la innovación en el turismo, muchas veces se ven otro tipo de cuestiones meramente más capitalistas o más materiales, pero realmente nosotros tenemos que estar orgullosos de pertenecer a un sector que permite el desarrollo local y bienestar, tanto el desarrollo local, perdón, y permite también el bienestar social de los diferentes actores, sobre todo de las comunidades donde se genera o donde se detona la actividad turística. Entonces, nosotros necesitamos innovar pues efectivamente para ellos, porque nosotros no podemos ser comodines o no podemos ser personas que nos estemos aprovechando de los recursos culturales, naturales de un destino o de un lugar y que estemos amenazando las condiciones de vida que tienen los habitantes y que además estemos contribuyendo a otro tipo de problemas como el despojo, ¿no? El despojo social. Problemas, por ejemplo, que no solamente se dan en la parte rural, sino que también se dan en la parte urbana. Y si quieren algún ejemplo, podemos mencionar destinos como Barcelona o como Madrid, donde prácticamente son ciudades que la actividad turística masificada ha hecho que sus habitantes tengan que salir de esos lugares donde nacieron. ¿Por qué? Porque la vida se encarece, porque además hay distractivos, contaminación del ruido,
que pues finalmente las personas no pueden soportar en una cotidianidad. También tenemos que innovar porque el turismo, y es algo que siempre tenemos que estar orgullosos, es que el turismo es un unificador de pueblos. Es decir, que el turismo, su naturaleza y su esencia más pura es el que nosotros nos podamos relacionar con personas de distintas partes del mundo a través de conocer aspectos culturales del lugar donde nosotros vamos a visitar, cuestiones sociales como sus hábitos, cuestiones incluso educativas. El turismo tiene un gran potencial para educar a las personas respecto al uso adecuado de los recursos naturales y culturales. Entonces ahí también vemos grandes oportunidades y grandes focos que nosotros podemos intervenir. Por ejemplo, cuestiones ambientales. Anteriormente se consideraba una industria sin chimeneas, pero conocemos que es una de las industrias que más contaminan, pero que también nosotros a través de otras actividades turísticas alternativas como el ecoturismo, el turismo armónico, el agroturismo, podemos contribuir a, a minorar el deterioro ambiental, entre otras cuestiones. Y también porque también debemos innovar por este aspecto de relevancia económica que tiene el sector turístico para cualquiera de los para varios de los países. México y Colombia me parece que somos afortunados de que el turismo sea una plataforma y un sector económico y de desarrollo social. No cualquier país lo puede decir por sus condiciones políticas o incluso por sus condiciones territoriales. Nosotros sí podemos decir que tiene un papel significativo en la economía, ya que sin este activo monetario, muchas de las cosas que quisiéramos hacer, pues realmente no se harían. Pero aquí sí me gustó ponerlo tal vez en tercer lugar porque me parece que el turismo ofrece más que solamente una cuestión monetaria, ¿no? Como ustedes pueden ver, que el turismo se use como un instrumento para el desarrollo humano, pues eso vale más que la cantidad que nosotros que podamos estar generando a futuro. Entonces, cuando nosotros ya vemos que es una innovación, ya vimos realmente para qué estar innovando, incluso algunos tipos de innovación, pues qué significa ser innovador. Y yo lo ilustro con esta presentación o con esta diapositiva, porque yo les decía al principio de la conferencia que ser innovador hasta el momento es el nivel más alto que puede llegar cualquier individuo, cualquier sociedad y cualquier país. O sea, después de la innovación, hasta el momento no sabemos qué pase. Entonces, fíjense que el sector turístico, cuando nosotros tenemos que pasar por todo un caminito, y fíjense, el sector turístico, llámese que lo veamos tal vez desde la parte más micro de una empresa o desde la parte más macro, hablando ya de un destino complejo, pues nosotros primero vamos a pasar por un nivel que se llama el nivel de ser competente. ¿A qué me refiero con este nivel? Que el nivel de competente significa brindar las condiciones adecuadas para aquello que decimos decir. En una organización, por ejemplo, en una empresa de hospedaje, pues nos queda claro que tiene que brindar los servicios de alojamiento, que sea higiénico, que las camas estén bien tendidas, que tengan disponibilidad de los cuartos y que finalmente pues el cliente esté cubriendo o satisfaciendo su necesidad. Así pasa también como un restaurante. Ah, pues si yo digo que estoy brindando el servicio de alimentos y bebidas, entonces soy capaz de estar brindando esos platillos gastronómicos que satisfagan la necesidad de hambre o de saciedad de esa persona que ha ido a mi local. Pero pasa que tanto a nivel empresa como a destino no solamente tenemos que ser competentes, ese es un nivel muy básico que tenemos que considerar. Posteriormente viene un pensamiento de que hay que ser competitivos y, por ejemplo, aquí nacen, bueno, aquí saltan gurús de la competitividad como Michael Porter y entonces es cuando nosotros vemos que tanto una organización o todo un sector como el turismo, pues no solamente se tiene que quedar en un nivel básico de, pues, sé ofertar lo que te digo, sino que tiene que transitar hacia una cuestión más particular y es decir, ser competitivos. ¿Y a qué nos referimos con esta palabra? Pues nos referimos eh, que en medio de una gran cantidad y variedad de competidores,
y competidores nos podemos referir a empresas, organizaciones, o en el caso de los destinos, pues de un destino de sol y playa que está en el norte a otro, pues finalmente que el cliente o el turista nos elija. ¿Por qué nos va a elegir o por qué sabemos que somos competitivos? Porque finalmente nosotros tuvimos algo que el turista volteó a ver y que gracias a ese algo nosotros fuimos elegidos. Entonces, ese algo, por supuesto, tuvo que haber sido tal vez el posicionamiento de la marca del destino, por supuesto, pudo haber sido el reconocimiento que hemos estado generando, toda esta imagen turística, ¿no? Todo este renombre, entonces ahí es cuando estamos hablando de un nivel de competitividad. Sin embargo, ya no es o ya no basta solamente con ser competitivos, porque también ya hay empresas que se han consolidado como las más competitivas, algunas se han caído, algunas otras se han levantado y algunas otras están haciendo, pero también algo que nos está demandando el entorno tan contingente del turismo, pues es que seamos innovadores. Y aquí la pregunta es, entonces, innovador, ¿qué significa? Pues efectivamente, una vez que hemos sobrepasado estos niveles de ser competentes y competitivos, ahora sí podemos irnos hacia un nivel de innovación. Y nos referimos a innovación cuando, además de estar solucionando el problema o la necesidad, lo estamos haciendo de una manera nunca antes vista. Y además estamos generando un valor por encima de los competidores. ¿Qué quiere decir? Que alguien competitivo puede generar un valor y puede ser competitivo, pero puede ser un valor igual que otro competidor, o puede generar incluso un valor menor y aún así sí ser competitivo simplemente por ese posicionamiento o por esa reputación. Pero cuando nosotros somos innovadores, entonces estamos generando ese valor que no existe y que ahorita ya está existiendo gracias a nosotros y que además es un valor que no cualquiera lo tiene. Entonces, de ahí radica esta distinción de ser competente, competitivo y, por supuesto, innovador. Entonces, me parece que en todos los contextos, en todas las áreas disciplinarias de conocimiento, siempre estamos buscando ser innovadores. Fíjense que ser innovador, a veces me preguntan, ¿y cuál es la fuente o cómo nosotros podemos ser innovadores? Realmente aquí yo les voy a decir, no hay una regla, no hay una fórmula mágica. Lo que sí les puedo decir es que realmente esto depende de nuestras cualidades y de nuestros talentos y sobre todo de la sensibilidad que tengamos y de ese umbral que nos permita detectar oportunidades de innovación. Algunas de las fuentes que en la literatura nosotros las podemos encontrar, pues son fuentes, por ejemplo, como cuestiones de lo inesperado, ¿no? Es decir, muchas de las innovaciones se han dado por descubrimiento, pero porque se quería llegar, tal vez tenían un propósito, un objetivo, pero en el transcurso se logró otra cosa que resultó ser una innovación, ¿no? Y que realmente es algo, algo que no se esperaba. Y entonces también hay que estar abiertos a todas esas posibilidades de que puede ser algo inesperado o simplemente algo de nuestra experiencia o de nuestra vida que nos lleven a generar la innovación. También otra fuente es la parte de la incongruencia. La parte de la incongruencia nosotros la vemos plasmada, todos conocemos los móviles o los teléfonos celulares y la parte de la innovación se ha dado en términos de que pues normalmente cuando se empiezan a generar estos teléfonos celulares eran de dimensiones realmente grandes, ¿no? A veces se hace un chiste o una broma de que pues los celulares parecían tabiques y cuando se empiezan a generar innovaciones, la innovación incremental hace que ese mismo celular vaya disminuyendo su tamaño a tal grado que más o menos como en los años de 1999, 2000, 2003, los teléfonos eran realmente diminutos, realmente chiquititos y que nos cabían prácticamente en cualquier bolsillo, en cualquier bolsa de mano. Pero pasa que empresas empiezan a innovar nuevamente y que empiezan a innovar con estas características de tener cámaras más sofisticadas y demás, y empiezan a jugar con el tamaño. Y fíjense, la tendencia de un celular era que pues tenía que reducir su tamaño para hacer lo mejor en el mercado,
Y resulta que la incongruencia cambia totalmente la manera de ver un celular. Y hoy en día parece que entre más grande tener el celular, pues es mejor. Y claro, no tanto nos estamos refiriendo a la innovación del tamaño, sino a las características que tiene o que está demostrando tener ese teléfono celular. Cámaras con resoluciones exageradamente de gran calidad, con cuestiones de video, de sonido. Hoy en día, al menos desde la parte académica, nosotros ya lo utilizamos para plasmar nuestras diapositivas, ¿no? Ya no es necesario utilizar una computadora, a veces ya directamente desde el cañón o desde este proyector ya se empiezan a plasmar, ¿no? Entonces vemos que a veces la parte de la incongruencia del mercado, de las necesidades, también ahí puede ser una fuente de innovación. Otras fuentes, por ejemplo, son las innovaciones basadas en la necesidad del proceso. Recuerden que las innovaciones no necesariamente se ven en productos tangibles, ¿no? Que el cliente nos va a comprar. A veces también necesitamos innovar desde la parte de las empresas y a veces hacer los procesos más ágiles, con la reducción de tiempos, con la reducción de recursos y de mano de obra. Por supuesto, ahí se ve la parte de la innovación, ¿no? Cuando nosotros implementamos mejoras, no como mejoras continuas, sino mejoras realmente significativas y novedosas para la empresa o para ese proceso, y es cuando nosotros ahí también tenemos una innovación. Por otro lado, la innovación se basa en el nuevo conocimiento tanto científico como no científico. Es un aspecto que vamos a ver más adelante, pero les adelanto. Toda innovación, su recurso más preciado es el conocimiento de la cual parte, ¿no? Puede partir de una persona, puede partir de una organización, puede partir incluso de un artículo científico o incluso un conocimiento que yo no tengo, pero que lo adquirí. Pues claro, la innovación se puede desarrollar. Otras fuentes son los cambios demográficos o poblacionales, así como los cambios de estructura del sector, de la industria y del mercado, así como los cambios de percepción que tienen los turistas. Y esto, si nosotros nos damos cuenta de estas tres fuentes, pues tienen que ver con el entorno, el mercado y con la parte de las personas. Nosotros tenemos que reconocer que las necesidades del turista, del cliente o necesidades de las otras entidades que figuran en el sistema turístico no siempre van a ser estáticos, siempre van a ser dinámicos. ¿Por qué? Porque siempre hay una evolución de lo que nosotros necesitamos, queremos, y entonces hay de eso parte pues la complejidad del entorno, nunca va a ser exactamente lo mismo. De lo contrario, nosotros fácilmente pudiéramos estar estandarizando ciertos procesos, pero resulta que no, y entonces tenemos que estar siempre a la expectativa, siempre con esa incertidumbre, pero sobre todo con esa necesidad de estar innovando. Y por supuesto, otra fuente que es de las más valiosas son los grupos de interés. En el turismo, al ser uno de los sectores multidisciplinarios, no solamente vamos a estar participando con personas que hayan estudiado turismo, muchas veces necesitamos del mercadólogo, del contador, del que gestiona las empresas. A veces podemos estar también necesitando del geógrafo cuando estamos haciendo este tipo de planeaciones territoriales para detonar la actividad turística. Entonces, vamos a ver que necesitamos de diferentes actores y para diferentes circunstancias. Muchas veces necesitamos a alguien que nos pueda soportar o nos pueda ayudar con la parte de inversión de algún proyecto, y entonces necesitamos pues de esa parte económica y de ese apoyo de la persona, ¿no? Y entonces, bueno, ahí también podemos ver que se generan ciertas innovaciones. En el turismo se desarrollan, pues claro, cuando los conocimientos o cuando diferentes personas de áreas totalmente contrarias se juntan y entonces empiezan a detonar ideas que son a veces inimaginables. Fíjense que ahorita ya pasando a estas tres claves que yo les voy a hablar, una de ellas es la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento, yo les decía y les digo con certeza, es uno de los recursos más valiosos para toda innovación. ¿Por qué? Porque el conocimiento lo podemos adquirir, sí, lo podemos tal vez identificar, sí, pero no cualquiera lo puede asimilar y no cualquiera lo puede transformar. Sobre todo porque es un recurso valioso, único, insustituible, inimitable, es difícil que se pueda imitar, difícil de controlar,
pero su característica más peculiar es que es efímero, es decir, no lo podemos tocar, no lo podemos materializar tal vez como una tecnología dura. Entonces, esa es la parte que nos cuesta tal vez controlar y es por eso que nosotros en una innovación tenemos que saber cómo gestionar ese conocimiento. Fíjense que la parte del conocimiento dentro de la innovación nos resulta interesante siempre estudiarla. ¿Por qué? Porque es un recurso y recuerden que el conocimiento parte de la información que ha sido estructurada y que a su vez nace de diversos datos, ¿no? Y con datos no me refiero solamente a números que nosotros vemos en estadísticas, nos referimos a todas esas pequeñas unidades que vemos en cualquier realidad, en cualquier entorno. Entonces, un dato, cuando ha sido estructurado, nos proporciona información y la información a su vez nos puede proporcionar conocimiento. Pero una vez que nosotros ya estamos en el punto medio del conocimiento, recuerden que cuando el conocimiento se le busca una aplicación realmente útil, entonces nosotros podemos estar generando tecnologías. ¿Por qué? Porque el conocimiento aplicado forzosamente nos está ayudando a resolver problemas de manera inmediata y de manera ágil. Entonces la tecnología realmente podemos ver que puede ser algo intangible, algo tangible o incluso una mezcla de ambos aspectos o de ambos atributos, pero que una tecnología cuando es lo que veíamos, es una invención, se comercializa y además nos proporciona un valor por encima del mercado, entonces la podemos considerar toda una innovación. Entonces, con esta pauta del conocimiento, nosotros tenemos que reconocer que tenemos conocimientos tácitos y también explícitos. Entonces, la parte de la innovación, cuando nosotros decimos, es que nace de esa persona que tiene el interés, tiene la necesidad, tiene la motivación, pues muchas veces ese conocimiento nace de él, es de un conocimiento que ya tiene tal vez de nacimiento o es un conocimiento que ha sido propio y que este conocimiento le ayuda a tener esa capacidad de adaptación para hacer frente a nuevas situaciones, a elegir, tomar decisiones. Es ese conocimiento que se va adquiriendo a través de la experiencia de cómo hacer y de por qué está realizando las cosas de tal manera. También ayuda este conocimiento tácito a colaborar y compartir pues una visión y una cultura más integradora y por supuesto ayuda a compartir el conocimiento a través de técnicas como el coaching o la mentoría y que finalmente es algo experiencial que nosotros podemos compartir con alguna otra persona cara a cara. ¿Qué pasa con el conocimiento explícito? Es aquel que sí se puede reproducir, se puede diseminar y se puede aplicar. Una diferencia que tiene con el otro conocimiento es que el conocimiento explícito es cuando ya se da a un nivel grupal, mientras que el tácito solamente es a un nivel individual. Entonces, cuando nosotros ya extrapolamos este conocimiento y lo compartimos con otras personas, sobre todo a un grupo numeroso, pues entonces se puede enseñar, se puede entrenar, se puede sistematizar y por supuesto se puede transferir a otras entidades para generar bienes, servicios y procesos. Incluso el conocimiento aquí se puede documentar y nosotros tenemos ya la experiencia o hemos visto alguna vez de nuestras vidas que hay conocimiento que se documenta en manuales, en reportes técnicos, ¿no? Algunos más sofisticados en propiedades intelectuales. Fíjense que este conocimiento o cómo gestionar el conocimiento nace de las ideas de Nonaka y Takeuchi, que son dos investigadores japoneses, y ellos nos decían que si nosotros queríamos generar conocimiento tanto a nivel individual como a nivel de una organización o de todo un sector, nosotros teníamos al menos que utilizar pasar o transitar por 4 grandes etapas. La socialización, que se refiere cuando una persona que puede ser cualquier actor del sector turístico, no importa si es un colaborador, si es un recepcionista de hotel o si es realmente el CEO de todo un corporativo, es cuando él tiene una idea y tiene un concepto que tal vez generó a través de su experiencia y demás, y entonces lo empieza a externar, bueno, él lo tiene, y entonces pasa a otra etapa que es la externalización, es decir, se lo cuenta a su amigo más cercano,
a su compañero de trabajo, y entonces le empieza a exponer esa idea que tiene, y entonces cuando empieza a externalizar con la otra persona, con el otro individuo, es donde empieza a generarse cierta discusión, cierta reflexión, y entonces ahí ya se ve que se empieza a compartir el conocimiento. Pero este conocimiento todavía no es nada pulido porque todavía pareciera que son ideas muy vagas o muy complejas o muy desarticuladas, y entonces es cuando nosotros pasamos a una tercera fase que se llama la fase de combinación. ¿Por qué? Porque se empieza a integrar ese conocimiento que ya venía de una persona, se pasó a un segundo actor y finalmente ya recae a un grupo de personas, y es donde ahí sí se da mayor discusión, se empiezan a integrar conocimientos de otras áreas, de otras áreas o de otros campos, y se empieza a pulir, incluso se empieza a refinar tanto la idea que se hacen pruebas y se empieza a sistematizar ese conocimiento a tal grado que se logra un producto, un servicio, un nuevo proceso, y que a través de ese conocimiento que se logró de estas tres etapas: socialización, externalización y combinación, se logra otra donde entonces se empieza a interiorizar de nuevo ese conocimiento grupal, pero otra vez a nivel individual. Y es cuando nosotros decimos que estamos aprendiendo de una organización o de una persona, incluso de un sector, y es cuando se empieza a reconfigurar el modelo intelectual que nosotros teníamos. Si nosotros nos ponemos a pensar de lo que sabíamos antes, pensábamos, o cuáles eran nuestras ideologías hace algún tiempo, hace tal vez 5, 6, 7 años, vamos a ver que hoy en día esa ideología tal vez se ha transformado, se ha reconfigurado y muy posiblemente se ha argumentado mal en algunos aspectos. Entonces vamos a ver que el conocimiento pues va madurando, y esto lo hacemos a través de estas etapas. Fíjense que el conocimiento es algo que nosotros podemos desarrollar, y cuando una persona lo hace es un talento, nunca lo vayan a perder de vista, pero nosotros tenemos diferentes tipos de conocimientos que nos sirven para la innovación. Entre ellos está la parte de invención. Este conocimiento normalmente nosotros lo adquirimos cuando estamos en la escuela, en la formación, y es cuando nos dicen, esto es la teoría, es lo que tiene que ser ideal, y entonces tú pones la práctica, y entonces tú en prueba y error, tú vas refinando ese conocimiento, ¿no? Es algo meramente más empírico. Pero también pasa que tenemos el conocimiento de integración. Este conocimiento a mí se me hace valioso porque está la persona que sabe de turismo y luego está el especialista en mercadotecnia, y entonces generan un conocimiento con triple beneficio porque ahora ya tenemos algo que se llama mercadotecnia turística, algo que resulta benéfico para ambas partes, pero como ustedes vieron es la integración de algo. O por ejemplo, se junta la gastronomía con el turismo y entonces ya tenemos todo un campo especializado en turismo culinario y gastronómico. Entonces, así es como nosotros tenemos que ver ese conocimiento que se puede potenciar cuando incluimos otra contraparte. También tenemos el conocimiento de reconfiguración, y este se da cuando necesitamos adaptarnos al medio, cuando tenemos que ser resilientes. Por ejemplo, hoy el turismo que está frente a una de las pandemias mundiales, por supuesto que seguramente se ha reconfigurado en todo sentido de la palabra, desde protocolos de sanidad, de higiene, de cómo tratar al huésped. Entonces, ahí nosotros lo vamos viendo, adaptarnos al medio y también a esas tendencias que van determinando el tipo de consumo. Y finalmente, el conocimiento de cuota. ¿Qué quiere decir de cuota? Que es un conocimiento que yo no genero, pero que yo lo puedo adquirir si tengo ese poder adquisitivo. Yo pago por ese conocimiento que ya está protegido y que me es transferido, y que este conocimiento yo lo puedo encontrar en un formato científico, como en un artículo, un documento escrito, lo puedo encontrar también como una propiedad intelectual, un modelo, una licencia, una patente, derechos de autor. Claro que lo puedo hacer, ¿no? Entonces, dijéramos que hay diferentes maneras de ese conocimiento y que el turismo lo puede aprovechar sin ningún problema. Bueno, quería pasar primero a la parte del conocimiento, porque es una de los recursos que nosotros hemos visto, pues, que detonan la innovación. Pero también me gustaría abordar la parte de los laboratorios vivientes, que hoy en día su estudio ha sido reciente por diferentes tipos de comunidades de profesionistas, también de académicos, incluso desde la parte gubernamental, y que hoy en día se han generado diferentes proyectos
en el sector turístico a tal grado que existen laboratorios vivientes o living labs turísticos, sobre todo los que hoy en día se están liderando, pues se encuentran en la Unión Europea, en España, por supuesto. En Colombia quiero reconocer, no conozco uno de turismo, pero quiero reconocer que a través de Ruta N, con sede en Medellín, se han estado generando este tipo de propuestas cada vez más innovadoras y que por supuesto nos están beneficiando a todos. Pero a mí me gustaría, a veces este concepto parece muy novedoso, a veces parece que algunos no lo han escuchado, pero un laboratorio viviente, en términos muy claros o muy sucintos, es cuando nos referimos a una asociación pública y privada, es decir, que puede ser una red, un sistema, una plataforma o un ecosistema, en que los interesados, es decir, estos actores que pueden ser autoridades gubernamentales, que pueden ser universidades, los propios ciudadanos, los propios turistas, empiezan a trabajar y a colaborar juntos para crear prototipos, validar y probar nuevos productos, bienes y servicios, también nuevos negocios, mercados y tecnologías en contextos pues prácticamente cotidianos, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que estar en la parte urbana para generar un laboratorio viviente o tener incluso hasta un espacio físico, ya que este tipo de plataformas pueden ser también virtuales o mixtas. Entonces, prácticamente, si nos damos cuenta, es un tipo de red de colaboración entre diferentes actores que trabajan para generar innovaciones, pero a su favor, a su beneficio propio. Ellos se ven como usuarios, se ven como creadores y usuarios al mismo tiempo, es decir, generan la innovación con ciertos beneficios, pero los beneficios se retornan a ellos. Fíjense que hoy en día existen alrededor del mundo 440 laboratorios vivientes y es prácticamente, o se hace una analogía con lo que es un laboratorio de investigación, desarrollo e innovación, pero con participación colaborativa, recordando que los laboratorios de investigación y desarrollo normalmente se dan por iniciativas tanto públicas como privadas, pero son esquemas un poco más cerrados. En este caso son esquemas más abiertos y además colectivos. La filosofía que tienen los laboratorios vivientes es pensar en el fenómeno innovador y por tanto adquieren toda esta filosofía de la innovación abierta donde pues piensan que la parte de integrar personas a través de integrar tanto los conocimientos de personas externas, tecnologías, así como de estar considerando lo que se sabe hacer en conjunto más lo que necesita el mercado, pues esto está generando o está potenciando pues su capacidad de innovación. Y por tanto el impacto es tanto al colectivo como en el entorno donde ellos están participando. Hoy en día sus formas de trabajo se han caracterizado por desarrollar diferentes metodologías de gestión y herramientas con el propósito de desarrollar innovaciones desde sus diferentes variantes, sobre todo aquellas que tienen que ver con innovaciones sociales y ambientales, ¿no? Que son las más prioritarias. Sin embargo, bueno, pues el proceso también está integrado en el lugar tanto territorial, ¿no? Y en el espacio donde pues se estará utilizando esta innovación y donde pues finalmente se explotará y se estará comercializando. Algo que me encanta de los laboratorios vivientes dentro de su filosofía es que tienen las bases de lo que es un laboratorio de investigación, más desarrollo, más innovación. Y es esta filosofía donde ellos articulan la parte de la innovación con la generación de nuevos conocimientos, el tema que habíamos visto anteriormente, pero aquí yo cito a Esko, que Esko hay que recordar que fue un exministro de Finlandia, y él me parece que deja muy en claro lo que se refiere a una innovación. Y él dice, la investigación es invertir dinero para obtener conocimiento. Mientras que innovar significa invertir en conocimiento para obtener dinero. Como nosotros podemos ver, independientemente que nuestros propósitos centrales o prioritarios sea tal vez la cuestión ambiental, social, cultural, para retribuir a esta sociedad a la que nosotros estamos generando la innovación, pero al final del día se está generando conocimiento y es invertir dinero, pero que va a tener un retorno. Entonces, esta filosofía en un pensamiento innovador siempre hay que tenerlo.
La inversión de cualquier tipo de recursos forzosamente nos tiene que generar una utilidad en sus diferentes matices. Entonces, fíjense que un laboratorio lo que hace, por ejemplo, son cuestiones de vigilancia, es decir, cuando nosotros queremos detonar una innovación, pues nos tenemos que fijar en que las ideas, conocimientos y tecnologías pues no hayan sido desarrolladas por otros o ver en qué medida se han estado desarrollando para no caer en una cuestión de imitación o de copia, ¿no? También tienen actividades de desarrollo y asimilación de cualquier tipo de recursos y capacidades, tanto internos como externos, y en su mayoría colaborativos. También hacen tareas de propiedad intelectual, ¿no? Porque finalmente toda innovación pues tiene que tener algún mecanismo para evitar el mal uso de la propia innovación y que esto se hace a través de diferentes instrumentos como patentes, derechos de autor, las propias marcas. Y también se encargan de la parte de implantación y comercialización pues, de las innovaciones que finalmente buscan capitalizar, como veíamos, ese retorno de la inversión y pues crear este tipo de ventajas competitivas. Y finalmente, y aquí lo quiero dejar en claro, el pensamiento innovador siempre eh, siempre toma en cuenta el futuro a través de la perspectiva, es decir, que siempre está a miras de qué va a pasar más adelante y además con esa parte de sostenibilidad. Fíjense que el proceso de la innovación en términos muy sucintos podemos ver tres grandes etapas que hacen esos laboratorios vivientes. Por un lado, la etapa de investigación, donde prácticamente se ve qué es lo que hay, qué es lo que falta, la parte de desarrollo y de prueba y finalmente la parte de comercialización, como se había mencionado anteriormente. Pero el Living Lab pues puede ser más complejo en términos de que, bueno, finalmente se tienen que ver cuestiones de la experiencia del usuario, es decir, que cuando nosotros innovemos, forzosamente tiene que ser algo que nosotros sepamos ya realizar o que mínimamente nosotros tengamos ese interés por desarrollarlo, porque sabemos, porque conocemos, porque hemos tenido algún acercamiento. Luego viene toda la etapa de la creatividad, donde se empiezan a generar esas soluciones a través de los recursos y capacidades que tenemos. Y con esto no solamente quiero limitarnos o decir que solamente la parte monetaria sirve, claro que no, hay otros tipos de recursos y capacidades que nacen de los talentos de las personas, entonces que relativamente no cuestan tal vez dinero, tal vez sí esfuerzo, pero que nosotros podemos estarlos utilizando y que finalmente tiene la parte de la selección, ¿no? Cuando se pule toda esa idea en ese embudo de todo lo que ya entró, pues finalmente ya tenemos un producto innovador y que por supuesto tenemos que lanzar en el mercado. En otras palabras, la innovación de los laboratorios vivientes se basa en una innovación abierta y decir innovación abierta es porque nos estamos basando en la inteligencia colectiva. Entonces, de aquí radica la importancia de la colaboración siempre para aprender más y generar mejores conocimientos. Y finalmente, el último aspecto que quiero abordar, y que lo metí porque muchas veces en las pláticas de innovación lo solicitan, es la parte de la inteligencia artificial y Big Data en el turismo. Nosotros ya vimos la parte de la gestión del conocimiento, ¿no? Como uno de los recursos más valiosos de innovación. Ya vimos un mecanismo de cómo trabajar la innovación, ya vimos que no podemos hacerlo solo, también necesitamos de apoyo y de la ayuda de otras entidades, pero también nos estamos enfrentando a una cuestión más tecnológica en el turismo y que tiene que ver con necesidades del mercado y que, bueno, la inteligencia artificial, fíjense que parece que apenas se va a acercar, apenas lo vamos a ver porque se ve como algo futuro, pero realmente no, la inteligencia artificial es algo que nosotros hemos estado viviendo en los últimos años, es, eh, es algo que es algo que nosotros ya lo tenemos en la vida cotidiana y que en el sector turístico también ya están plasmados. ¿A qué me refiero con esto? Que hoy nosotros vamos a un hotel, entramos a la habitación y ya no es común encontrar artefactos como los controles de televisión, el control del aire acondicionado, sino que lo que encontramos es un dispositivo, llámese Alexa, llámese Google Home, en donde nosotros decimos, quiero la temperatura a 17 grados centígrados, quiero que el ventilador esté fuerte, quiero que se apaguen las luces,
quiero que las cortinas se abran. Todo esto ya lo estamos haciendo en dispositivos. Por supuesto, cadenas hoteleras lo han estado implementando de manera paulatina, pero es algo que nosotros ya estamos viendo. Simplemente nuestros teléfonos celulares cuentan con inteligencia artificial, en el sentido que nosotros, por ejemplo, queramos medir cuánto estamos corriendo cuando hacemos ejercicio, o por ejemplo, este tipo de invenciones como lo son los relojes inteligentes, ¿no? Que nos miden los ritmos cardíacos, que incluso ven cómo está nuestros latidos y demás, pues es algo que nosotros ya vamos reconfigurando en esta realidad. La parte de la inteligencia artificial, pues son finalmente sistemas que usan la lógica. De hecho, la inteligencia artificial, una de sus bases es el aprendizaje y que, por supuesto, utilizan bases de la programación, algoritmos y softwares que anteriormente solamente era algo limitado a las personas que se dedicaban a la ingeniería, a personas que se dedican al tratamiento de datos masificados, pero una realidad es que no. La realidad es que independientemente que estemos en un sector turístico, es una necesidad que nosotros aprendamos, tal vez no a programar o no saber cómo sacar el algoritmo, pero sí saberlos utilizar, cómo interpretarlos y cómo tomar decisiones a través de ellas. Es como decir cuando hacemos un estudio de mercado, forzosamente necesitamos los datos duros de la estadística inferencial y posiblemente no somos estadísticos, pero sí sabemos interpretar los datos. Es más, sí sabemos utilizar o sacar, por ejemplo, una regresión lineal, ¿no? De causa y efecto. Sí sabemos sacar un coeficiente de Pearson y de ahí tomamos decisiones. Así similar es la parte de la inteligencia artificial, que de un campo totalmente de las ciencias duras, nosotros hoy en día ya tenemos la necesidad de tener también esos conocimientos y no con el afán de quitar un puesto al ingeniero, no, sino con simplemente saber para qué se utilizan o mínimo para qué se va a utilizar o para qué se utilizan esos conocimientos en el turismo. Es para lo que nosotros lo necesitamos. Por ejemplo, inteligencia artificial, como lo habíamos dicho anteriormente, el GPS, en donde ya no solamente es buscar el destino, sino que la inteligencia nos ayuda a buscar la ruta donde nos hagamos menor tiempo, donde no tengamos que pararnos por semáforos, y la realidad virtual, ¿no? Que la encontramos hoy en día en los museos, y no solamente en los museos, también en redes sociales como Facebook, donde nosotros con nuestro dispositivo vemos fotografías en 360 y además que la inteligencia artificial aprende nuestros hábitos. Entonces siempre va a generarnos contenido que nosotros necesitemos o que está más cercano a lo que nosotros lo que nosotros requerimos, perdón. En la comercialización, esta inteligencia artificial se ve. Nosotros basta con irnos a Google, teclear en la parte bueno, basta con la parte de estar tecleando un destino turístico y en automático la inteligencia artificial nos va a arrojar destinos similares o en el propio destino, pero nos va a estar arrojando alternativas de dónde hospedarnos, nos va a estar generando listados de precios, cómo contratarlos, comparativos y que finalmente esa inteligencia artificial nos está ahorrando tiempo y que al final del día nosotros lo único que hacemos es evaluar esas alternativas y tomar nuestra decisión de compra. Entonces, en la parte de la comercialización, nosotros a través de estos dispositivos vemos cómo se está involucrando la inteligencia artificial y que por supuesto son de las innovaciones que hoy en día estamos viviendo. Ahora bien, la parte de la inteligencia artificial, pues claro, se está articulando con lo que es el Big Data y el Big Data pues no es más que el conjunto de técnicas que nosotros utilizamos para tratar grandes volúmenes de datos, ¿no? A diferencia de esas herramientas clásicas. Ponía de ejemplo los estudios de mercado, ¿no? Que se hacen con estadística clásica, donde nosotros usamos un muestreo de 385 personas, pero ¿qué pasa ahora con Big Data? Pues 385 individuos, observaciones, realmente es algo muy pequeñito, porque Big Data nos puede hacer los mismos estudios con miles y miles, incluso millones de datos. ¿A qué nos ayuda eso? Pues finalmente a reducir los sesgos de equivocación. El error siempre va a estar presente, pero se reduce, ¿no? El error, se aumenta la confiabilidad y por tanto la toma de decisiones va a ser más certera, más asertiva.
Entonces, pues nos ayuda también a tomar decisiones y soluciones de manera más innovadora. Entonces, en el turismo, las aplicaciones del Big Data, por ejemplo, están en los estudios de mercado, la segmentación de clientes, desarrollo de nuevos productos, bienes y servicios, así como estrategias de comercialización, canales para llegar a esos clientes, incluso de relación, y todo ello con base en los requerimientos de lo que necesita nuestro mercado. Algunas aplicaciones nosotros las vemos de inteligencia artificial cuando usamos el celular y Big Data, cuando estamos en las plataformas de redes sociales, ¿no? O plataformas ya especializadas para la compra de algo que esté involucrado con la cadena turística, por ejemplo, de recomendación, nos dirigimos inmediatamente a plataformas como TripAdvisor, Booking o Foursquare de comparación y reserva para ciertos habitaciones y alojamientos como TripAdvisor, de fotografía, redes sociales, incluso entre otros para compras en general, ¿no? Que van reuniendo, por cierto, nuestros datos y que de ahí van generando los perfiles. Para terminar, me gustaría solamente ya hacer un recuento de esta parte de Big Data y turismo. Pensé que me iba a llevar un poquito menos de tiempo, pero fíjense que solamente aquí quisiera mencionar que herramientas en el Big Data en el turismo hoy en día nos ayuda a tener análisis más complejos, más sofisticados en un menor tiempo. Y claro, nosotros necesitamos saber cómo se procesan esos datos, cuál es el lenguaje de los softwares que se están utilizando, cómo se van generando o reconfigurando esos perfiles de mercados, de clientes, de procesos, y que finalmente nos ayuda, por ejemplo, a crear sistemas de recomendación turística, crear perfiles turísticos, incluso estar detonando, participando en políticas para supervisar los mercados turísticos, ¿no? Eso es interesante, sobre todo cuando hablamos de la complejidad de la globalización y el turismo. Por otro lado, el consumo turístico, fíjense, el Big Data está relacionado porque nosotros, de manera, aunque no queramos, generamos datos cuando creamos, por ejemplo, subimos una fotografía en línea, en automático ponemos o posteamos mis vacaciones en Cartagena. Pues entonces estamos ya generando datos, estamos generando información que está disponible para todo el mundo. Datos de nuestros propios dispositivos. Pues tuve un itinerario de mi hogar hacia el destino turístico, pues claro, eso es algo que se está almacenando. Y finalmente, datos también de las transacciones que se van acumulando, por ejemplo, cuando yo busco algo en internet, cuando yo hago la reserva en línea, incluso cuando yo hago un pago a través de la banca digital. Y finalmente, el Big Data, nosotros lo podemos ver en diferentes, en los modelos de negocios turísticos, sobre todo porque ayudan a las empresas a tomar decisiones porque se almacena de mejor manera la información. Es decir, los grandes complejos turísticos ya no tienen ni siquiera la necesidad de hacer encuestas tradicionales o grupos focales, ¿no? A través de cuestiones cualitativas, porque esto ya lo hacen con la gran cantidad de datos. Incluso ayuda a detectar de mejor manera los fallos, agilizar la toma de decisiones y, por supuesto, evaluar la experiencia de los usuarios, en este caso, de los huéspedes del sector turístico. Para concluir, me gustaría solamente aquí mencionar los retos que nosotros tenemos ante la contingencia de COVID-19 y turismo, ante el panorama que yo les he estado dando de gestión del conocimiento, de las plataformas de colaboración de los laboratorios vivientes y de la inteligencia artificial y Big Data como claves en el turismo. Me parece que el reto no solamente es un reto del sector turístico en términos generales, sino que el reto también es de los profesionales que se están preparando y que se están formando en este sector. Por ejemplo, una de las barreras que hay que estar superando son las barreras tecnológicas. ¿Por qué las barreras tecnológicas? Porque pareciera que a pesar de que somos ya una sociedad de gran progreso, parece que se nos están yendo detalles, por ejemplo, la comunicación, ¿no? Las tecnologías. Pasa este problema de la pandemia y entonces todas las actividades económicas y también actividades, por ejemplo, la parte académica y educativa se tienen que suspender de manera física, pero
se encuentran que hay barreras porque las personas o muchos de nosotros todavía no estamos muy capacitados o no tenemos esa destreza para utilizar los dispositivos de comunicación, llámese celular o llámese computadora, lo cual pues merma nuestra preparación como profesionistas y del lado de los profesores pues merma esos procesos de enseñanza. Y entonces, pues como resultado, pues no hay una preparación. Y esto no solamente pasa en la cuestión académica, también pasa en la cuestión laboral, ¿no? Donde la información no está permeando de la manera correcta, donde ya no donde se están entorpeciendo los procesos de decisiones. Entonces, bueno, hay una cuestión de que es un reto. También estar alertas al entorno, sus cambios y el futuro. A mí me parece que la contingencia, en varias pláticas se escucha que pues la contingencia detona diferentes oportunidades, sin embargo, en una posición antagónica, sabemos que el sector turístico es vulnerable. Entonces parece que si alguien no vio o no previó todas las consecuencias de esta pandemia, los únicos responsables somos los líderes o somos los actores que estamos al frente de los sectores, porque el sector de entrada es vulnerable por cualquier cuestión, cuestiones políticas, cuestiones de desastres naturales, contaminación y por supuesto por cuestiones sociales y de salud. Entonces aquí sí es una cuestión de estar reflexionando qué es lo que nosotros hicimos mal, porque el pensamiento innovador no es reactivo, o sea, no pasa a la consecuencia y apenas vamos a estar viendo qué hacer. Al contrario, es preventivo. Se adelanta tanto al futuro que este tipo de contingencias tal vez no se vayan a minorar al 100%, pero sí tener, por ejemplo, estrategias que estén contrarrestando lo posible los efectos, sobre todo en cuestiones laborales, donde las tasas de desempleo en los destinos y polos turísticos ha sido realmente catastrófico y donde el problema no recae solamente en una cuestión de ingresos al hogar, también en cuestiones psicológicas, emocionales, de las personas que finalmente son nuestros talentos y que de ellas obtenemos conocimientos para innovar. Entonces, bueno, hay que tener ese pensamiento estratégico. Otro de los grandes retos, y que esto es para a nivel países, porque nos queda claro que a nivel universidades, centros de investigación, hacemos nuestro trabajo, pero a nivel de país y a través de sus legislaciones y políticas, pues efectivamente la cuestión de invertir más en conocimiento y tecnología para el turismo, puesto los beneficios que nos está brindando. Entonces, ahí me parece que nosotros también desde la parte gubernamental podemos intervenir. ¿Cuáles son las oportunidades? Pues cuadros profesionales multidisciplinarios y hoy en día los cuadros de tanto de personas que estudian turismo, hospitalidad, gastronomía y áreas anexas, ya también se está observando que las áreas de interés se están apegando a las ciencias duras, ¿no? Por estas cuestiones de inteligencia artificial, por estas cuestiones que hay que estar comprendiendo en todos los sentidos. Así también, pues, ver por todos los que hacen posible este turismo es una de las oportunidades. La innovación no solamente radica en sacar nuevos productos, sino también saber cómo gestionar una empresa, saber cómo gestionar todo un destino turístico, pero desde los diferentes niveles, desde los niveles más bajos como son nuestro personal operativo, los mandos medios, los directivos, porque finalmente todos somos parte de este sector y todos tenemos el mismo valor independientemente de las actividades o de las tareas que nos han sido encomendadas o por las que nos pagan. Y finalmente, pues mantener la esencia del turismo, como yo les decía, tiene un impacto enormemente económico, pero el turismo es un unificador de pueblos y un instrumento para el desarrollo local, el bienestar de todas las personas. Y esto y una oportunidad, pues efectivamente tiene que ver con las alianzas, las estrategias que hacemos con otros colaboradores y esto pues para incidir en ecoinnovaciones, innovación frugal, en turismo alternativo, que hay muchas cuestiones de necesidades porque a veces ese tipo de proyectos no se llevan de manera adecuada porque faltan pues de líderes o de gestores de proyectos en innovación turística especializados ya en este tipo de turismo. Asimismo, otros retos y otras oportunidades que nosotros podemos ver es desde la planificación de destinos, política turística y por supuesto la formación y capacitación. Bueno,
Pues me parece que, bueno, no me despido, yo sí les doy gracias por haberme escuchado. Sin embargo, ahorita cedo la palabra para que entremos a la parte de reflexión, a la parte de discusión, y que es la parte más rica de esta conferencia, ¿no? Aún así, bueno, yo les doy las gracias y mis datos de contacto. Así es, maestro Alejandro, muy interesante todo el tema de su conferencia y sobre todo pues muy valioso para los chicos que hoy están conectados, aprender un poquito acerca de su conocimiento. Durante la exposición, como bien le había dicho, los estudiantes estuvieron muy inquietos, pues dejándonos algunas de sus inquietudes. Entonces escogimos un par para que las resolvamos en estos minutos que nos quedan. Le leo una, maestro Alejandro. Dice, en su país, ¿qué modelo o modelos de innovación turística usted cree que han tenido más éxito? Sí. Fíjense que actualmente los modelos de innovación, y lo tengo que decir, al menos para el al nivel turístico, no están desarrollados del todo. Actualmente en mi país, aquí en México, estamos apenas iniciando con un nuevo programa de Estrategia Nacional del Turismo, y efectivamente en todos los planes de desarrollo a nivel federal, el turismo pues es una de las prioridades. Sin embargo, los modelos todavía se han mermado a una cuestión, bueno, no mermado, sino que se han articulado con modelos de gestión de planificación y de gestión de los destinos de manera un poquito tradicional. Y cuando digo tradicional, con modelos de la sustentabilidad, con modelos que todavía el elemento de la innovación no lo tienen tan completo. A veces se quiere integrar a través de las tecnologías de la información y la comunicación, pero todavía quedan como que ciertas barreras. Sin embargo, sí se han hecho propuestas, se han hecho proyectos y se han emprendido acciones que han contrarrestado pues esta parte tal vez que se ha manejado desde la parte gubernamental, y que normalmente ahora sí que las riendas las toma la universidad o incluso la iniciativa privada. Y con respecto a los modelos, se ha basado al menos el país desde los modelos que se generan en los sistemas nacionales de innovación. Estos sistemas nacionales de innovación, cabe mencionar que no se generan del sector turístico, se generan de otros sectores como el sector de la manufactura, el sector de la industria, pero que han permitido dar pauta de cómo estar generando un modelo de innovación para el turismo. Claro, hay grandes diferencias y grandes brechas, porque normalmente cuando nos vamos a un sector de la tecnología farmacéutica, biotecnología, tienen otros intereses, manejan otro tipo de productos, otras dinámicas, incluso otras formas de pensar, pero claro, ha servido para que en el turismo se vaya viendo una posibilidad, y claro, con nuestros criterios, que normalmente pues somos espacios, territorios, donde hay cuestiones, por ejemplo, que nuestro mayor producto turístico es la parte del servicio, que es algo efímero y que pues claro, es algo totalmente diferente a lo de un producto tangible. Entonces, por esa parte se ha estado manejando. Además de que los modelos están integrando aspectos, por ejemplo, como el aprendizaje colaborativo, modelos también europeos en términos, y bueno, y que nosotros los vamos adaptando y también los vamos adoptando de acuerdo a las necesidades, a tal grado que los modelos pues están empezando a publicar ya en la literatura científica, y donde se ha visto más tangibilizado ha sido en sitios o en destinos muy pequeñitos, sobre todo en destinos de turismo alternativo como el ecoturismo, donde se empiezan a desarrollar emprendimientos de innovación, donde los modelos son más controlables, pero todavía los modelos de cómo gestionar un destino nos estamos orientando más hacia la parte de la sustentabilidad y hacia la parte de los centros integralmente planificados, que aquí en México pues han sido de los casos de éxito, ¿no? Perfecto. Igual, pues nosotros turísticamente tenemos muchas similitudes con México, entonces vamos como por un camino muy similar que el que llevan ustedes actualmente allá, apostándole un poco a todo este tema de la innovación. Con seguridad pues se van a concretar muchas cosas a mediano y largo plazo.
Tengo otra pregunta, maestro Alejandro, y aquí los chicos lo que nos están pidiendo es si usted, dentro de toda su experiencia y conocimiento, les puede dar unas herramientas o unos tips para que ellos puedan alimentar su capacidad de innovación. Entonces, ¿qué consejos les daría a usted para que ellos sean como más proactivos en esta área de alimentar su capacidad y ser más innovadores en su pensamiento? Sí, fíjense que yo lo comentaba en la conferencia y es algo recurrente que pidan este tipo de consejos. La verdad es que son muy valiosos y yo también lo aprendí de esta manera. Y realmente el consejo no es algo exorbitante y tampoco hay como una receta mágica para ser innovador. Pero lo que sí hay que tener claro cuando nosotros hacemos una innovación es que tenemos que tener disciplina y, por supuesto, las ganas del emprender. Yo lo mencionaba, cuando a ustedes se les ocurra una idea, aunque la idea tal vez no esté muy pulida, aunque la idea pareciera que no va a tener tantos beneficios, pero se tienen que arriesgar, ¿no? Finalmente, la parte de la innovación es o los innovadores son de las personas que arriesgan y que esa parte de la idea que tienen en su mente, en la cabeza, pues finalmente la llevan a papel y trazan el lápiz y entonces la empiezan a emprender. De otra manera, es muy difícil que aunque sean muy ingeniosos, descubran, se dediquen a leer, a estudiar, pero si no se traspasa esa parte del solamente pensar al hacer, pues es muy difícil. Yo lo que les recomiendo para la parte de la innovación y que incluso es una recomendación no mía, sino de muchos gurús ya de la innovación hoy en día, es que para ser innovadores solamente necesitamos tener mucha curiosidad. La parte del ingenio, la parte de la creatividad la podemos ya tener tal vez de nacimiento y también la podemos desarrollar, pero una de sus más grandes recomendaciones es que forzosamente hay que estar vigilando qué es lo que está pasando en nuestro sector. Es una de las maneras en cómo estar al tanto del sector para saber principalmente qué es lo que necesita y cómo puedo intervenir yo. Normalmente en la parte administrativa nos enseñan que cuando hacemos un emprendimiento, una cuestión de negocios, forzosamente vemos qué es lo que está pasando con mis competidores y en mi región. La innovación también hace exactamente lo mismo, solamente que la innovación es más ambiciosa y te dice, no te debes de quedar solamente en tu región, tú tienes que ver además qué es lo que está pasando a nivel mundial. Entonces, algo que ustedes tienen que ver es que, ¿qué es lo que está pasando en Bogotá, Colombia? ¿Cuáles son los emprendimientos? ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Qué está pasando con nuestros hermanos latinos? O sea, como bien hicieron la pregunta, ¿qué pasa con los modelos de innovación? ¿Qué es lo que están haciendo ellos y nosotros no? Es como decir un benchmarking, o sea, estar monitoreando, porque ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta de qué es lo que está pasando con ellos, cuáles han sido los fracasos de los demás y cómo nosotros podemos aprender para generar la innovación. Entonces, la parte de vigilar el entorno por todos los medios posibles, blogs turísticos, literatura científica, tecnológica en la escuela, es algo que nos va a ayudar para siempre estar en la vanguardia. Acuérdense que la innovación siempre tenemos que estar liderando lo que está pasando en todo el mercado y finalmente el mercado turístico pues es un mercado internacional. No lo podemos solamente dejar a un segmento o a una localidad pequeñita. Claro que sí, de acuerdo, pero seguramente estos chicos ahorita están en una edad en la que todavía son muy inquietos y están como muy pendientes de todo lo que pasa y cómo evoluciona estos temas que están llevando la parada en turismo a nivel mundial. Entonces seguramente no les va a costar mucho ir del pensamiento a la acción. Esas son unas de las ventajas que tienen estas nuevas generaciones, que son un poco más atrevidas. Entonces, con seguridad, pues sus ideas las van a llevar a la acción, maestro Alejandro. Pues quiero volverle a agradecer su tiempo. Para nosotros fue muy grato haber contado con su presencia el día de hoy. Hemos aprendido un montón. Quiero volver a agradecer pues a Compet que hicieron posible que usted estuviera acompañándonos esta tarde. A los chicos decirles que si quieren las memorias de esta importante conferencia, pues quedan en el link de la transmisión del Facebook, por si las quieren después repasar o volver a recordar, ahí las van a poder conseguir. Maestro Alejandro, entonces lo despedimos en esta tarde, un saludo muy especial y esperamos volverlo a tener con nosotros en otra oportunidad.
Muchas gracias por la invitación y también, ¿no? Reitero mi agradecimiento por toda esta iniciativa que se tiene desde el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, por supuesto la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, por estar aquí representando. Y bueno, darles finalmente las gracias a todo su equipo por el apoyo de esta conferencia y por supuesto estamos en contacto y pues finalmente la innovación y el conocimiento en turismo pues nunca se van a acabar. Siempre va a haber de dónde rascar y de dónde nosotros podemos tener oportunidades laborales y de participación profesional. Así que un gusto para todos, que todos ustedes hayan pues escuchado esta pequeña charla. Muchas gracias. Claro que sí. Buena tarde, maestro Alejandro. Chicos, pues hemos llegado al final de la jornada del día de hoy. Quiero volverles a agradecer a todos los que estuvieron súper activos desde esta mañana. Sé que las jornadas son extensas, pero esta es una oportunidad única que ustedes están teniendo para reforzar todos sus conocimientos en estas áreas tan bonitas como lo son el turismo, la hotelería y la gastronomía. Gracias de nuevo por su participación, por haber estado tan pilos. Nosotros esperamos que hoy hayan aprendido un montón de cosas y estén más convencidos de seguir alguno de estos programas que hoy tuvieron la oportunidad de conocer. Les cuento que mañana empezamos nuestro último día de la feria a partir de las 9 de la mañana, entonces muy pilos, muy pendientes para ingresar súper puntuales. Ya mañana es el último día, les adelanto un poquito lo que vamos a tener para que se agenden. Abrimos con una charla muy importante de ANATO a las 9, luego vamos con las universidades, mañana nos acompaña la Fundación Universitaria Los Libertadores, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la Universidad Pedagógica Nacional y el Politécnico Gran Colombiano. Eso hasta las 12. Ya a partir de las 2 de la tarde y lo que queda, 3 y 4, vamos a tener una súper sorpresa para ustedes. Seguramente van a estar muy animados participando porque será nuestra fiesta de clausura. Y para esta fiesta vamos a tener nada más y nada menos que a un cartel buenísimo de músicos, artistas, jóvenes como ustedes, emprendedores, innovadores, del tour estudiantil de La Mega, esa emisora juvenil que seguramente ustedes escuchan mucho. Entonces, no se lo pierdan porque mañana tenemos 3 artistas invitados que van a estar en nuestra actividad de cierre. Les hablo de Denis Fernando, de Boybeck y de Carolina Vega. Entonces, súper conectados todo el día y sobre todo participando en esta fiesta. Un plus. A los que hayan estado más activos con nuestro challenge Festour 2020, posteando sus fotos y sus videos, que se los hemos repetido en muchas oportunidades, van a tener la fortuna, el privilegio de estar en una sala VIP mañana con estos artistas, en la que ustedes van a poder interactuar con ellos, preguntarles cosas, saber de sus vidas, de sus carreras, todo lo que quieran. Pero esto va a ser exclusivo para todos aquellos que estuvieron muy activos y juiciosos con el Challenge Festour 2020. Así que si todavía no se ha animado a dejarnos sus videos o sus fotos, entonces aprovechen el resto de la tarde, háganlo y súbanlo para que mañana puedan estar acompañándonos en esta sala VIP con estos artistas tan chéveres que les acabo de decir. No siendo más, chicos, entonces nos despedimos por hoy, que tengan un feliz resto de tarde y mañana nos vemos. Recuerden, esto es Festour 2020. Chao. Cordial saludo. Formamos parte del Colegio Julio Flores y de la especialidad Administración Turística y Hotelera. Y nos hemos hecho preguntas acerca de nuestro futuro en la especialidad. Y una de las preguntas es, Andrea, ¿por qué estudiar turismo? Bueno, el turismo nos puede llevar a conocer nuevos rumbos y nuevas culturas y tradiciones. Eso es lo que me ayuda a estar más enfocada en el turismo. Audrey, ¿por qué podemos estudiar gastronomía? Bueno, para poder hacer gastronomía hay que tener una mente abierta
a nuevas experiencias y creatividad en el proceso de ejecutarlas. La gastronomía brinda oportunidades de conocer a extranjeros, platos típicos de otros países y una oportunidad grande de conocer el mundo desde otro punto de vista. Salo, ¿por qué debemos estudiar hotelería? La hotelería nos puede llevar a conocer nuevas experiencias, nuevas culturas, nuevas tradiciones y nuevos hábitos. También intercambio con pasajeros, turistas y demás personas, y la provisión de soluciones a las mismas. Ahora tienes una gran oportunidad de escoger qué parte del turismo quieres aprender. Y poder dar a conocer la importancia del turismo después del confinamiento. Gracias. Gracias. ¿Pensando en estudiar turismo, hotelería o gastronomía? Te invitamos a participar en el Bogotá FESTUR 2020, la primera feria virtual de educación superior en turismo, hotelería y gastronomía. Aquí encontrarás 5 días de conocimiento y experiencias académicas, 16 universidades, 6 entidades, 4.000 estudiantes, 5 conferencias nacionales, 2 conferencias internacionales, 30 actividades, 100% en vivo por medio de Facebook Live. Más información en www.bogotaturismo.gov.co FESTUR Bogotá 2020. ¿Pensando en estudiar turismo, hotelería o gastronomía? Te invitamos a participar en el Bogotá FESTUR 2020, la primera feria virtual de educación superior en turismo, hotelería y